Se rieron cuando entré en la habitación, ruidosos, despreocupados, seguros de que ya no me quedaba nada por defender, y mientras sus voces se amontonaban unas sobre otras, desgarrándome con las mismas viejas mentiras. Algo en mi pecho se quebró de la misma manera que lo hizo hace años, el día en que mi propia hermana me miró directamente a los ojos y dijo que yo no valía la pena ni para estar a su lado. Me llamo Lucía. Lo que sucedió en aquella cena preboda fue solo el golpe final de una traición que comenzó mucho antes de que alguien levantara una copa para brindar. Cádiz me recibió en el momento en que bajé del coche, con el aire cálido y salado trayendo recuerdos que yo no había invitado, pues habían pasado años desde la última vez que estuve aquí, y sin embargo, una pesadez familiar se tensó bajo mis costillas. Esta ciudad todavía resonaba con las partes de mi madre que no estaba lista para perder y con la distancia que mi familia había cultivado silenciosamente entre nosotros. Las viejas calles empedradas no habían cambiado, ni las torres blancas de las iglesias cortando el cielo azul, ni los balcones andaluces bañados en una suave luz ámbar, porque a Cádiz le encantaba presentarse como graciosa y atemporal, algo en lo que una vez encontré consuelo, pero con el tiempo esas mismas calles se convirtieron en recordatorios de lo fácil que era que el afecto se desvaneciera, reemplazado por un silencio lo suficientemente educado como para ser doloroso. Regresé por Marta, la hermana que solía agarrarse a mi brazo a donde quiera que fuéramos, pero en algún momento del camino, su dulzura se volvió afilada. Mi padre se había dejado llevar por la vejez y la evitación, mientras que mi primo Javier llenaba los vacíos con sermones sobre la humildad que, de alguna manera, siempre apuntaban en mi dirección. Nadie preguntó dónde había estado, nadie se preguntó cómo era mi vida ahora, ya habían elegido la versión de mí que les convenía y era más fácil dejar que se la quedaran que intentar reescribir nada. Las ventanas del restaurante brillaban más adelante derramando risas por el aparcamiento, y me detuve sintiéndome más como una turista que como alguien atada a estas personas por la sangre, por lo que entrar allí se sintió menos como volver a casa y más como entrar en una sala que ya había votado mi expulsión. Marta apareció en la entrada y me abrazó ligeramente, pero cuando se separó, sus ojos me recorrieron, mis zapatos, mi pelo, mi postura, evaluaciones rápidas envueltas en una sonrisa. Y luego ofreció un comentario casual con un aguijón cuidadosamente escondido dentro, y así, la noche cobró vida. En el momento en que me acomodé en mi asiento en la larga mesa de la cena, el desequilibrio en la sala se reveló con cruel claridad, la calidez se agrupaba alrededor de Marta, envolviéndola en cumplidos y risas, como si ella fuera la única razón por la que alguien se había reunido, y cada comentario dirigido a ella llevaba admiración, un tono reservado para alguien que no podía hacer nada mal, mientras que cuando la atención se desviaba hacia mí, llegaba fina y quebradiza. Pequeñas preguntas educadas que rozaban la superficie sin tocar nunca nada real. Respondí como siempre lo había hecho con un asentimiento practicado, eligiendo el silencio sobre el agotamiento de tratar de corregir sus suposiciones. Pero luego llegó el aguijón familiar de la condescendencia disfrazada de curiosidad cuando una tía se inclinó hacia adelante y preguntó si todavía estaba trabajando en esas cosas tuyas estos días, como si la respuesta pudiera sorprenderla, como si ya hubiera imaginado cada versión en la que yo no era nada, así que no ofrecí nada más que una pequeña sonrisa, no dispuesta a concederle la satisfacción de la incomodidad. Pero la habitación cambió cuando mi tía comenzó a hablar lo suficientemente alto como para que la mitad de la mesa se girara a escuchar, relatando una historia sobre cómo hace años yo supuestamente me había metido en serios problemas en el servicio militar, y lo dijo casualmente, como repitiendo algo que todos ya sabían, y peor aún, añadió que Marta había intervenido para solucionarlo, pintándola como la hermana responsable que me había salvado de mí misma. El sonido de la risa rodó por la mesa, suave pero cortante, y nadie se detuvo lo suficiente para considerar que yo podría haber estado sentada lo suficientemente cerca para escuchar, y en ese instante, la mentira se enfocó con nitidez. Marta no solo había malinterpretado algo, sino que había cargado con esa historia, la había alimentado y reformado hasta que toda la familia la trató como verdad, lo que explicaba los juicios silenciosos, las miradas de reojo, la forma en que me hablaban como si fuera alguien que necesitaba un trato cuidadoso. Un recuerdo surgió inoportuno y afilado, de hace años en la base naval de Ferrol, cuando entré en mi habitación para encontrar a Marta revolviendo mis cosas. Había abierto un cajón que no tenía razón para abrir y encontró una carpeta clasificada con un sello rojo, y aunque no podía entender lo que significaba, la certeza floreció en su rostro más rápido de lo que pude detenerla, acusándome de fingir ser más importante de lo que era, y cuando traté de explicarle que no tenía derecho a estar en mis cosas me lanzó un comentario que se alojó lo suficientemente profundo como para quedarse, y ese momento marcó la primera grieta entre nosotras.
De vuelta en la mesa la vi reír fácilmente inconsciente del viejo moretón que seguía presionando, pues los rumores que había esparcido a lo largo de los años no eran solo exageraciones o malentendidos, eran traición vestida de preocupación familiar, entregada a parientes que los repetían hasta que la historia se endurecía en su propio tipo de verdad. Levanté mi copa tratando de ignorar el ligero temblor en mis dedos, sabiendo que el vino no tenía la culpa, sino la tranquila realización, fría y repentina, de que la distancia entre nosotras nunca había sido accidental, que yo había estado tratando de tender un puente sobre una brecha que ella seguía ensanchando a mis espaldas. Salí afuera cuando el zumbido de la conversación se volvió demasiado agudo para ignorarlo, pues aunque los comentarios dentro no eran fuertes, sus bordes eran lo suficientemente precisos como para dejar marca, y me paré bajo el toldo del restaurante, dejando que el aire de la noche gaditana me estabilizara mientras intentaba alejar el eco de voces que no sabían el daño que causaban. Un hombre vestido de paisano se acercó deteniéndose a varios metros como si hubiera estado esperando el momento en que yo levantara la vista, y no forzó la conversación, simplemente mantuvo su posición, respetuoso, cauteloso, hasta que nuestros ojos se encontraron y bajó la voz, manteniendo sus palabras contenidas entre nosotros diciendo, «Estamos rastreando a alguien que asiste a este evento», y el fraseo hizo que algo dentro de mí cambiara, pues no dijo yo, dijo nosotros. Y solo unas pocas personas usaban ese término con intención, y ninguna de ellas pertenecía al mundo dentro de ese restaurante. Su tono era cuidadoso, medido y cuando continuó, la verdad se asentó rápidamente. «Señora, sé que no puede hablar aquí», y el reconocimiento encajó en su lugar, él era uno de los nuestros, su postura, su tono, la distancia. Todo se alineaba con el entrenamiento que yo conocía demasiado bien, y no dijo su papel, y no necesité que lo hiciera. Su presencia sola fue suficiente mientras explicaba brevemente que Marta se había enredado con un empresario bajo vigilancia federal por blanqueo de capitales, puertos deportivos y movimientos silenciosos a lo largo del paseo marítimo de Cádiz. Nada inmediato dijo, pero lo suficiente para justificar preocupación, y sus palabras llevaban peso, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo, y esa advertencia se convirtió en el hilo que desmoronaría toda la noche. La razón por la que el capitán Ortega pronto cruzaría la puerta y la razón por la que todo lo que mi familia creía sobre mí estaba a punto de abrirse de par en par. Caminé de regreso hacia el ruidoso restaurante con la luz derramándose sobre el pavimento, como si nada dentro hubiera cambiado, pero todo lo había hecho. De un lado estaba una familia ansiosa por reírse de cualquier versión de mí que prefirieran, y del otro estaba la realidad de la vida que llevaba sola, un mundo del que nunca imaginaron que yo formaba parte. Entré de nuevo silenciosa pero firme, sabiendo que la noche ya había cambiado y ninguno de ellos tenía la menor idea de lo cerca que estaba la verdad de su mesa. Cuando volví a entrar en el comedor, el cambio en el aire fue instantáneo e inconfundible, pues Marta ya había comenzado a contar alguna versión embellecida de las dificultades que supuestamente yo soportaba. Con su voz brillante y teatral lo suficiente como para reunir la atención completa de la mesa, y la risa ondeó por la larga extensión del lino, mezclándose con el sonido de las copas chocando, pero debajo de todo se escondía el tono familiar de juicio, flotando por la habitación como una corriente de aire que nadie se molestaba en bloquear. Entonces ella se levantó, levantando su copa como si propusiera un brindis a su propia generosidad, agradeció a los invitados por venir, brillando en su admiración, y casualmente deslizó un comentario en mi dirección, algo sobre que yo siempre hacía lo mejor que podía a mi manera, y la mesa estalló en risas. El calor subió por mi cuello, pero mantuve mi respiración uniforme, negándome a dejarle ver el efecto que esperaba, pero ella presionó más, hablando sobre cómo no todos estaban hechos para la vida militar, como algunas personas solo duraban hasta que eran expulsadas, y el grupo cayó en un silencio cómplice y apretado, el tipo que deja que una mentira se asiente tranquilamente en los pliegues de una historia que nadie cuestiona. Le creyeron porque lo dijo con confianza, no porque tuviera alguna verdad, y Javier añadió su peso al momento, palmeando el hombro de Marta mientras hacía eco del sentimiento, alabándola mientras me descartaba a mí, con su rostro portando esa misma condescendencia paternal que había perfeccionado a lo largo de los años. Entonces su prometido, Borja, intervino, inclinándose hacia adelante con una sonrisa burlona, comentando que algunas personas simplemente no tenían lo que hay que tener, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi el reconocimiento parpadear. Él recordaba exactamente quién era yo y porque sus palabras estaban destinadas a aterrizar, saboreando la oportunidad de golpearme desde la seguridad de una multitud que lo veía como familia. No ofrecí nada a cambio y la ausencia de reacción los inquietó más de lo que la confrontación jamás podría haberlo hecho. Marta se tensó,
esperando la explosión que podría torcer en prueba de su narrativa. Pero la quietud se mantuvo y la velada comenzó a inclinarse bajo el peso de ello. Entonces el empresario sobre el que mi subordinado me había advertido apareció junto a Marta, hablando en voz baja sobre los arreglos de la boda, pero su sonrisa vaciló en el momento en que su mirada cruzó la mía y algo se agudizó en su expresión, cansancio, tal vez incluso miedo, mirándome como si tratara de ubicar un recuerdo que desearía no tener. Mi pulso se aceleró, pero no dejé que se notara, pues la habitación ya no era solo una reunión familiar, las líneas comenzaban a desdibujarse de formas que nadie más notaba. Escuché sus risas hasta que pareció que el sonido venía de otro mundo completamente, y la traición se arrastró silenciosamente, enhebrándose a través de la parte posterior de mis costillas. Sabiendo que estas eran las mismas personas que una vez creí que merecían mi silencio, mi distancia, incluso mi protección, y a cambio, me habían reformado en una historia conveniente para llenar sus conversaciones, sin saber la verdad, pero la verdad ya estaba en camino. Salí afuera antes de que el peso de la habitación forzara algo fuera de mí que no pudiera retirar, y el patio trasero se abría al leve zumbido del puerto con el olor a sal rozando mi piel. No estaba escapando. Me estaba dando el espacio para permanecer firme. Las voces flotaban a través de la delgada pared a mi lado, lo suficientemente familiares como para no necesitar esforzarme para escuchar. El tono de Marta se agudizó mientras se quejaba de mi apariencia, insistiendo en que había aparecido luciendo como si no tuviera a dónde ir, y Borja la tranquilizó, confiado en que yo no causaría problemas en la boda, a lo que ella rió, recordándole que yo apenas había sobrevivido a la vida militar. Cerré los ojos no por dolor, sino para evitar que la ira se filtrara en las decisiones que tendría que tomar, mientras sus palabras flotaban descuidadamente, inconscientes de lo expuestos que estaban. Entonces la voz de él tembló, le rogó que no me dejara hablar con sus amigos de la unidad de reserva, temeroso de que pudieran enterarse de su solicitud fallida para ingresar, y el miedo en su voz encajó en su lugar como una pieza de rompecabezas que había estado esperando, confirmando todo lo que había estado escondiendo detrás de sus comentarios presuntuosos. Cuando volví a entrar por la puerta, uno de los jóvenes de su unidad me miró e instintivamente se enderezó, reconociéndome, y su reacción no fue miedo, fue un respeto que no sabía cómo enmascarar. Marta lo malinterpretó al instante, asumiendo que estaba intimidado, pero no podía haber estado más equivocada. El empresario Carlos Velasco se acercó después preguntando si nos habíamos cruzado antes, con una voz que sonaba demasiado tensa, demasiado cuidadosa, y se retiró rápidamente cuando no respondí. Mi teléfono vibró, un mensaje codificado pulsando silenciosamente en la pantalla. Señora, acercándome al restaurante. Necesito confirmar presencia del sujeto. El capitán Ortega estaba cerca. Miré hacia el comedor, viendo a Marta brillar bajo las luces, ajena a la tormenta que se formaba justo más allá de su alcance, creyendo que había asegurado su narrativa, sin tener idea de que estaba a punto de hacerse añicos. Salí a la terraza de nuevo, donde la puerta brillaba como un escenario esperando a su actor principal. No había elegido este momento, pero había llegado de todos modos, y una vez que la verdad entrara, ninguno de ellos volvería a verme igual. Apenas había regresado al salón de banquetes cuando las puertas principales se abrieron de nuevo y un grupo de reservistas entró, sus uniformes cambiando la atmósfera como una corriente de aire repentina. Las conversaciones se cortaron a mitad de la frase. La risa se diluyó en un silencio incómodo y Marta dio un codazo a Borja con una sonrisa triunfante, convencida de que su presencia de alguna manera me mantendría a raya. Uno de los jóvenes reservistas me vio y el reconocimiento parpadeó en su rostro, la barbilla levantándose, los hombros tensándose en un reflejo, y Marta malinterpretó el momento susurrando que parecía aterrorizado de mí, pero su reacción no era miedo, era disciplina, y una sutil sacudida de mi cabeza le impidió hacer cualquier cosa que revelara más de lo que pretendía. Borja se apresuró hacia el grupo tratando de ocultar el temblor en sus manos, me miró una vez y luego apartó la mirada bruscamente, rezando para que no expusieran la parte de su pasado que tanto se había esforzado por enterrar. Los invitados comenzaron a susurrar, especulando sobre inspecciones y errores, mientras Marta levantaba su copa y bromeaba diciendo que tal vez habían venido a escoltarme fuera, aunque la risa era más fina ahora, forzada en los bordes. Entonces Carlos Velasco se levantó de su asiento e hizo un intento torpe de ir hacia la salida lateral, solo para que uno de los reservistas se interpusiera en la puerta, bloqueándolo sin querer. Se congeló, el sudor acumulándose en su cuello, y Marta solo notó la incomodidad, asumiendo que había bebido demasiado, sin entender que estaba siendo vigilado. Mi teléfono zumbó con una triple vibración codificada. Señora, el capitán Ortega está a 2 minutos.
Mi respiración se estabilizó, todo se estaba alineando, y levanté la cabeza hacia la entrada mientras mi familia seguía riendo, inconsciente de que el momento alrededor del cual habían construido su burla estaba a punto de colapsar sobre sí mismo. La puerta brillaba bajo el resplandor de la lámpara de araña, esperando a que la verdad entrara. Las puertas se abrieron de nuevo y la habitación se quedó completamente inmóvil cuando el capitán Ortega entró con el uniforme táctico de la Armada, el rango brillando bajo las luces cálidas, y su mirada barrió el salón con una intención inconfundible. La sonrisa de Marta floreció ampliamente, convencida de que había venido a confirmar cualquier historia que ella hubiera inventado, y corrió hacia él, dándole la bienvenida como a un VIP e insinuando en voz alta que necesitaba ocuparse de mí. La risa parpadeó a través de la habitación de nuevo, breve e incierta, pero el capitán Ortega no la miró, ni una sola vez, sus ojos se fijaron directamente en mí y se detuvo a solo unos pasos de distancia. Marta se posicionó entre nosotros, señalándome como si le ofreciera un problema para resolver, pero él la contrarrestó retrocediendo medio paso, cambiando su línea de visión para que ella dejara de existir por completo. Y un reservista cercano se puso rígido, reconociendo instantáneamente la jerarquía que se desarrollaba. Marta abrió la boca de nuevo, pero su voz murió en el momento en que el capitán Ortega levantó la mano en un saludo militar nítido y perfecto diciendo: «Almirante Ramírez, señora, el equipo está listo». El silencio golpeó la habitación como una onda expansiva, una copa se hizo añicos en algún lugar detrás de nosotros, Borja tropezó hacia atrás, agarrándose a una silla para mantener el equilibrio, y Marta se volvió hacia mí, pálida y sin habla. La verdad estaba a mi lado ahora, inconfundible. El capitán esperó y luego habló de nuevo: «Señora, la escoltaremos cuando esté lista». Dejé mi servilleta tranquila y firme, pues nada más necesitaba ser dicho. La habitación permaneció cerrada en silencio mucho después de que el capitán Ortega levantara su saludo, y yo permanecí junto a la mesa, quieta como una piedra, mientras Marta estaba entre nosotros con el rostro drenado de cada rastro de certeza que una vez llevó, sintiéndose como si alguien hubiera sacado el oxígeno de la habitación, dejando nada más que respiraciones atónitas y corazones palpitantes. El capitán mantuvo su saludo un momento más de lo que exigía el protocolo, y entendí que no era ceremonia, era reconocimiento. Mi familia me miraba como a una extraña, mi padre agarraba los brazos de su silla, buscando una explicación que había evitado durante años, la garganta de Javier se movía mientras luchaba por tragar su propia incredulidad, y Borja se desplomó en su asiento, con el peso de cada palabra presuntuosa que había dicho colapsando sobre él. Marta trató de hablar señalándome a mí, luego al capitán, luego de vuelta a mí, su voz quebrándose mientras trataba de forzar una verdad diferente a la existencia, pero el capitán Ortega bajó la mano y le dijo con calma que se apartara, y las palabras la golpearon más fuerte que cualquier argumento. Asentí una vez, tranquila, firme, sin discursos, sin vindicación, pues la verdad se sostenía por sí sola. Un joven reservista se puso en posición de firmes junto al capitán, el instinto anulando cualquier pretensión social en la sala, y Marta lo observó, me observó a mí, y finalmente debió ver lo que había pasado años negando. Me alejé de la mesa, dirigiéndome hacia la única persona en esa habitación que siempre había sabido exactamente quién era yo, y mientras daba un paso adelante, el capitán Ortega se dirigió a la sala con la claridad constante que solo los años de mando podían formar, explicando que estaban allí para confirmar la presencia de Carlos Velasco, y que yo había supervisado el caso durante meses, una frase simple, directa, y todo el salón tembló bajo el peso de ella. Las conversaciones murieron instantáneamente, las sillas crujieron mientras la gente se movía, tratando de entender cómo la velada había cambiado tan bruscamente. Velasco trató de levantarse, pero el joven reservista bloqueó su camino con autoridad silenciosa. Marta miró de Velasco a mí, luego de vuelta al capitán Ortega, su expresión desmoronándose mientras las piezas finalmente encajaban. El hombre que financiaba su boda estaba bajo investigación federal. Yo había estado supervisando ese mismo caso, había guardado silencio porque mi trabajo lo exigía y ella se había burlado de la persona que la había estado protegiendo sin saberlo nunca. Y esa realización lavó el último rastro de arrogancia de su rostro. Mi padre abrió la boca como para hablar, pero no salió ningún sonido, y una parte de mí quería tranquilizarlo, suavizar el golpe, pero otra parte entendía que la gente debe vivir con lo que elige creer, así que no ofrecí explicaciones ni justificaciones. No enumeré mi rango ni reconté mis años de servicio, simplemente le dije a Marta que mi silencio nunca había venido de la debilidad, había venido del deber, y las palabras golpearon más profundo que cualquier cosa que las voces alzadas pudieran haber logrado.
El capitán Ortega habló de nuevo, diciéndole a la sala que muchos de los que estaban allí debían su seguridad a mi trabajo. Marta rompió a llorar mientras Borja mantenía la mirada fija en el suelo. Tomé el documento que el capitán me entregó y lo firmé con eficiencia practicada. No era una exhibición, era procedimiento, completar el momento era todo lo que importaba. Luego miré a Marta una vez más, tranquila, firme y sin resentimiento, pues no había triunfo en la verdad, solo había claridad. Salí del salón de banquetes antes de que alguien pudiera encontrar su voz, y el capitán Ortega y dos jóvenes oficiales despejaron un camino tranquilo para mí, y cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, los sollozos ahogados y los susurros frenéticos dentro solo se agudizaron en contraste. No miré atrás. Por la mañana, los mensajes de Marta llenaban mi pantalla, súplicas por una conversación, disculpas enredadas en confusión, peticiones para que me quedara. Leí cada palabra y luego apagué el teléfono, pues algunas cosas ya no necesitaban respuesta. En casa de mi padre, dejé una sola carta en la encimera de la cocina, 4 líneas, nada más. Le dije que no me había quedado callada por miedo, que ella me había herido porque creía que yo nunca hablaría, que el silencio no era debilidad y que el respeto nunca fue suyo para exigirlo. Un vehículo militar me llevó fuera de Cádiz hacia los muelles donde mi barco esperaba, y el capitán Ortega sostuvo la puerta, ofreciendo un asentimiento tranquilo. La brisa marina me recibió con su aguijón familiar, frío, agudo, honesto. Por primera vez en años me sentí liberada de toda carga. No había regresado para enseñar una lección a nadie, la vida había hecho eso por mí, solo regresé al lugar que siempre había sido mío.